¿cómo están, queridas ratonas, queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean a un TV Podcast más, el número 61. Yo soy Raquel Guerrero Biguri y les doy la más cordial de las bienvenidas a estos audios en donde tenemos el propósito de, pues, reflexionar, pensar, observar, ser como muy curiosos con algunas de las cosas que están pasando en las pantallas de televisión, detrás de ellas, alrededor de ellas, no nada más de televisión, también de internet, también del streaming, también de las aplicaciones. Y la intención es que nada de esto nos haga sentir menos o nos haga sentir horrible porque nos gusta y disfrutamos, sino al contrario, que nuestro disfrute, digamos, tenga otro nivel de entendimiento y que vaya a otro lugar en la medida en la que entendemos estos fenómenos o esto que sucede como fenómenos complejos, como circunstancias que están rodeados de muchas posibilidades de observación y de pensamiento, porque, bueno, pues son fenómenos culturales y etcétera, etcétera, y son cultura y son un montón de cosas que también alimentan a nuestro espíritu y que nos divierten, pero que además de entretenernos y divertirnos, pues también pasan por un plano crítico y de reflexión, que es justamente de lo que va este TV Podcast. Y todo este rollo para darles la bienvenida, pero también para platicarles que hoy tengo una entrevista padrísima que tenía yo muchísimas ganas de hacer, y sin más se las voy a presentar porque la verdad es que este TV Podcast vale oro. Por favor, escúchenlo y estaremos platicando de esto al final. Bueno, pues como ya les platiqué, hoy tenemos una entrevista padrísima que yo ya tenía pues tiempito que estaba cocinando y maquilando, y les voy a presentar al doctor Adrián José Charlois Allende, que es una persona a la que yo he conocido a través de sus textos y tuve la oportunidad de conocerlo físicamente en un viaje, en un congreso en Perú, y me hizo muy feliz porque compartimos algunos temas importantes que ahora les contaré. Pero bueno, les voy a leer un poquito de su sinopsis, de su semblanza. Él es licenciado en Historia y es maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara, y ahora es doctor en Historiografía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Trabaja en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Estudios de Comunicación Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, y bueno, pues ha impartido cursos sobre medios de comunicación masiva e historia de la radio y la televisión, entre otras muchas cosas. Y aparte, bueno, pues todas las publicaciones que tienes con esta convergencia en donde hablas de historia, pero hablas de medios de comunicación y sobre todo en el terreno de la ficción televisiva. Adrián, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti, Raquel. Espero no ser tan recortada en cuanto a la síntesis, porque sé que has escrito mucho y has hecho más cosas, pero si algo me faltó, corrígeme, por favor. No, eso es lo central. Está bien. Muchísimas gracias. Pues aquí la plática girará en torno, y perdón el audio, a ver si no se mete este audio que no podemos evitar de la calle, pero me gustaría mucho platicar contigo a partir de todo lo que hay actualmente en la oferta de la ficción y de la historia que se ficciona, y que ahora lo hemos encontrado muchísimo en Netflix, lo hemos encontrado en muchas plataformas. Pero como poniendo el antecedente y antes de hablar de esto como un fenómeno global, como bien lo has señalado en tus últimas publicaciones, estamos hablando de algo que no empezó ayer y que los mexicanos tenemos cierta historia, ¿verdad? Claro que sí. Sí, es un fenómeno, bueno, en realidad los historiadores lo saben. Luis González decía hace mucho que la historia vende y vende bien, y eso es un concepto que los historiadores saben, a veces no sabemos, o más bien sabemos, y no sabemos vendernos, pero es decir, la historia siempre ha estado presente como, no solo como disciplina, sino como fenómeno de entretenimiento, ¿no? Una mirada al pasado siempre ha habido. Entonces, yo creo que cada sociedad tiene sus propias tradiciones de observar su pasado y de narrárselo a sí mismo, y una de las que tiene México, bastante, ya con unos cuantos años de tradición, por unos 60 años, 50, 60 años, es contársela en televisión, ¿no? A través de ficciones televisivas. Que además es una tradición que abreva también de
histórico que México existe desde el siglo XIX, ¿no? Así es. Un poco más atrás, pero es decir, ya sí hay una tradición formada de producirla y también hay una tradición formada de observarla, ¿no? Como audiencias, de conocer nuestro pasado a través de este tipo de productos. Y de consumirla y de hacerla nuestra de alguna manera, ¿no? Uno de los primeros textos que yo conocí tuyos fue justamente en el que hablas de Senda de Gloria y que aparte me encantó porque de la poca literatura que existe realmente acerca de las telenovelas históricas por alguna extraña razón han sido un fenómeno maravilloso que le dieron a México un lugar muy importante y sin embargo han sido muy poco pensadas, estudiadas, reflexionadas y creo que tenía que venir no de un comunicólogo como tal, sino de un historiador, una mirada como la que tú le has dado o como la que tú le pudiste dar a estos fenómenos. Bueno, sí, de hecho yo precisamente me acerqué al fenómeno de las telenovelas históricas porque en mi formación de licenciatura los profesores dejaban claro que eso era una abominación, ¿no? Ese tipo de productos solo embrutecían al pueblo y contaban mentiras y estaban hechos por una élite, etcétera, etcétera. Les digo, algunas de estas cuestiones son ciertas, pero a mí me llamaba la atención cuando decidí estudiar comunicación y me dijeron, pues nunca, no porque te cambies de disciplina olvides lo que ya estudiaste. Entonces, entrando a comunicación pensé, pues qué podía observar yo dentro de la comunicación, observar que me digamos que me fuera cercano, y una de esas cosas era este tipo de ficciones históricas. Y entré con mucha curiosidad, tratando de quitarme de la cabeza esta idea que me habían inculcado de que eran una porquería, etcétera. Entré más con curiosidad y con la pregunta de, bueno, si son una porquería, ok, ¿qué nos están narrando? ¿No? ¿Qué nos están diciendo de nuestro pasado? Si es válido, no es válido, son mentiras, no son mentiras, etcétera. Y muy pronto me di cuenta que observar si eran mentiras o no era irrelevante en el sentido de que mentiras en la historia cuentan hasta los historiadores profesionales, y no porque quieran contar mentiras, sino porque no podemos narrar la realidad entera, ¿no? Entonces tenemos que inventarnos algunos pasajes, ¿no? Algunos huecos que hay en la historia a través de hipótesis, de teorías, si quiera uno, pero al final solo son interpretaciones, ¿no? Si le quitamos el peso de si es verdad o es mentira, pues entonces caemos más en el ámbito de las representaciones y de las interpretaciones, etcétera, que es mucho más rico para observar que si solamente nos estamos pensando en si son verdad o no, ¿no? Entonces por ahí entré y por ahí me llamó la atención las telenovelas, y ese primer acercamiento que hizo a Senda de Gloria era pues un primer esfuerzo de reconocer cómo es que nos la estaban contando, es decir, qué de la industria televisiva o qué de los formatos televisivos que se utilizaban obligaban a narrar un cierto tipo de historia, ¿no? Que no tenía nada que ver con la historia disciplinada. Y por ahí entré, me pareció bastante rico trabajarlo así, ¿no? Al final era un ejercicio de reconocer una tradición en México, que era esa tradición de las telenovelas históricas, que además en México venían de la mano de un solo productor, y eso facilita también un poco las interpretaciones y bueno, más bien el análisis. Y bueno, dentro de la tradición reconocer que hay una o dos formas, básicamente yo reconozco dos formas de narrar la historia en televisión, o en ficción televisiva, y era este recurso que utiliza en ese caso, en el caso que estaba analizando Senda de Gloria, de tener corriendo a la par una historia ficticia y una paralela que se van entretocando en ciertos momentos, y que le daba mucho más riqueza a la interpretación, a la representación histórica. Y otro modelo que estaba más basado como en el caso creo que era El vuelo del águila, sí, la de Porfirio Díaz, no recuerdo el nombre, sí. Que era básicamente la representación de la vida de un personaje histórico, una especie de biografía histórica.
que en total, bueno, el recorrido fue de varias telenovelas históricas. Estamos hablando que desde los años 60 se empezaron a producir y la era, digamos, de Ernesto Alonso terminó en los 90s, ¿no? 94, creo, según yo. 90 y tanto, sí, con La Antorcha Encendida, que fue del 90 y... Ay, carambolas, no, como el 95, una cosa así, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, ahí la cosa era un momento que coincidía con la muerte de Azcárraga. Ajá, 95. Pues. Uh-huh. Y entonces también las telenovelas, y de crisis en Televisa, y las telenovelas históricas pues son caras. Uh-huh. Entonces son caras y no son para todos los públicos, entonces no tenía esa primacía, ¿no? Haciendo como esta pequeña semblanza, digamos, de las telenovelas históricas, después de esto tardaron muchísimo en recuperar el formato como tal hasta los centenarios, hasta que los hicieron series, pero en ese inter, de pronto a mí me ha tocado escuchar que las personas se hacen un poco de bolas y entran un poco en conflicto entre estas narraciones que son, digamos, de época, que no precisamente tienen a un protagonista histórico o algo así, sino más bien es la época en la que se basan, o estos relatos más históricos, porque si a esas vamos en las telenovelas históricas ha habido muchísimas, ¿no? De época, pero de época muchas, pero históricas, en realidad el periodo terminó con Ernesto Alonso y hasta los centenarios, hasta el 2010 se retoma, pero en serie, ¿no? ¿Qué opinión te mereció? Porque también tienes un texto sobre eso, pero digamos desde tu perspectiva, que además lo que tú has hecho, como bien me acabas de comentar y le acabas de comentar a la gente que oye el podcast, tu visión ahora ya en tu formación de maestría en comunicación, pues era también analizarlo un poco más como un relato, como una cuestión, como una narración audiovisual, y dentro de esto el formato es imprescindible, ¿no? Estamos hablando que de telenovela pasó a serie y hubo distintas maneras de entender entonces las mismas historias, pero ahora en otra perspectiva, ¿no? Claro, sí, fue una transformación de la propia Televisa cuando entrevisté, eso ya lo hice en tesis doctoral, entrevisté a los productores de estas dos miniseries, que habría que aclarar que no son series, son miniseries, cierto. También, cabe el hincapié, exacto. Ellos mismos me decían, bueno, en realidad en algún momento sí se pensó en una telenovela histórica, pero eso iba a trastocar la forma de producir. Ahí hay que entender también que fue la primera vez, en el caso de estas dos series o miniseries, que no era el área de entretenimiento de Televisa la que estaba proponiendo hacerlo, era el área de noticias. Entonces ahí cambian los presupuestos, cambia la lógica, cambia la inteligencia, digamos, y con inteligencia me refiero al know-how de cómo hacer una telenovela o una serie o una miniserie, y entonces ellos empezaron por cápsulas, por cápsulas sobre personajes históricos. Entonces, cuando esas cápsulas se dieron cuenta que sí estaban muy bien para ponerlas en un noticiero, pero que al final no iban a vender gran cosa, fue que se propusieron la idea de hacer miniseries, y las miniseries conservan esta lógica de las cápsulas, es decir, en realidad están centradas en personajes de cada uno de los dos procesos, ¿no? Tanto en el Encanto del Águila como Gritos de Muerte y Libertad, el centro está en los personajes, ¿no? En el personaje histórico. Entonces, y todo el mecanismo de ficción que había en las telenovelas, toda esa tradición se dejó un poco de lado, porque lo que había que contar era, digamos, los conflictos internos del personaje histórico, y a partir, es decir, entender la historia movida por individuos, ¿no? Que es una visión muy clásica de la historia, ¿no? Entonces ellos lo aplicaron en estas series. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista con éxito, no solo desde mi punto de vista con éxito, sino los ratings confirman que tuvieron relativamente bastante éxito, ¿no? El caso de Gritos de Muerte y Libertad creo que se coló entre las primeras 10 ficciones más vistas de este año. Wow. Entonces, tanto por el momento en que se proyectó, que era justamente, empezó el 15 de septiembre
no me acuerdo si empezó o terminó el 15 de septiembre, pero era en ese mismo ambiente conmemorativo, celebratorio, etcétera, que estaba Televisa enunciando su propia visión de pasado, que llamó la atención también de los públicos, creo, y además están bien hechas. Hay que entender que visual, técnicamente están bien armadas esas series, ¿no? Más allá de la historia que nos narran. Y la historia que nos narran, pues si uno entiende que está pensada desde el individuo, pues tiene cierta lógica y tiene cierto movimiento bien armado, bien entendido, ¿no? Como historiadores, pues seguramente nos hubiera gustado ver otra historia de la independencia en este caso, ¿no? Como si se acerca, por ejemplo, Los Minondo, que era una producción que a la par surgió y que surgió en un canal público con otra lógica, con otros presupuestos, con otra manera de ver la historia, ¿no? De ver el pasado. Pues mucho más en esta idea de recuperar la ficción como forma de acercarse a personajes históricos. Que de hecho la televisión pública también lo hizo mucho, quizás no con personajes específicos, pero sí a partir de literatura específica que hablaba de historia, ¿no? Que sucedió en los tiempos de Imevisión, de Canal 13, etcétera, ¿no? Claro. Digo, la historia pues no es particular de una sola empresa, aunque no había habido tantas opciones en México, ¿no? No, claro, es la tradición de una empresa, eso sí, pero sí, claro, hay otras instituciones que también han incursionado en esta forma de ver el pasado, y si nos fuéramos a formatos no ficcionales, pues es todavía mayor. Sí. O sea, hay documentales, hay las Exacto. geografías del poder, hay mesas redondas, hay un montón de cosas. Así es. Mira que estaba releyendo el último texto, bueno, o el que yo tengo como uno de los últimos textos, que es el que manejas con la serie de Narcos. Ajá. Y me encantan algunos conceptos que quiero como que me ayudes a desglosarlos o que me los expliques más bien, aunque en el texto están bastante claros, pero hay algunos conceptos que me encanta cómo son parte de este asunto propositivo que tú tienes con la ficción histórica, que insisto, me encanta que tú como historiador y con toda tu formación lo que haces es proponer más que criticar o tirarle, ¿no? Y encuentras, pones, bueno, la autora de tú, no recuerdo el nombre de la autora con la que compartes este texto, pero tienen algunos puntos muy, muy específicos, como por ejemplo estos de la construcción de una memoria cultural y colectiva, que son construcciones que ustedes han hecho de otros autores, pero me parece muy interesante porque cuando yo en algún momento quise abordar este tema, me topé con algunos textos en donde decían quizás con una especie como de reticencia o de peligro, que poner la historia reciente en manos de los medios de comunicación era como un asunto muy peligroso, porque realmente no tenían no estaban tan mediados por un historiador o por alguien que pudiera darle ciertos parámetros, y entonces resultaba un poco complicado para el autor que estaba escribiendo ese texto, que la historia estuviera ahora, digamos, distribuyéndose a partir de los medios de comunicación con todas las mediaciones o con todas estas posibilidades que cruzan la mirada de un medio de comunicación. Pero esto de construcción de memoria colectiva y de cultural, de un conocimiento colectivo del pasado que se construye y que se objetiva a partir de prácticas e instituciones sociales y representaciones compartidas, todo esto a mí me hace pensar que ustedes, la mirada que tú en este caso tienes es más bien como de los medios como aliados en algo que irremediablemente han hecho, no nada más desde estos tiempos, ¿no? Ajá. Bueno, ha sido conclusiones que hemos llegado con la doctora Jani Amaya, que es con quien hago el texto. Cuando nosotros nos habíamos planteado, bueno, hay que empezar a analizar también otro tipo de productos históricos que no solo hablen de estas historias, digamos, canónicas, míticas, ¿no? De estas que nos llevan al origen de la nación, sino las historias que se están contando todos los días en los medios de comunicación. Y con Netflix esto se aumenta. La misma empresa, parte de su estrategia de ganar públicos, por lo menos en América
Latina ha sido producir, si no lo queremos llamar historias, lo podemos llamar visiones sobre el pasado o memoria cultural respecto a temas específicos como en este caso el narco, o puede ser Colosio, o puede ser Luis Miguel, o pueden ser otras cosas, ¿no? Pero el asunto es, si queríamos observar eso, entonces la categoría de historia, pensar como disciplina, en realidad no nos servía de nada, ¿no? Porque, digamos, la historia como disciplina se conforma como disciplina, es decir, con gente que trabaja en institutos, que se dedica a escribir sobre ciertos temas y con ciertas metodologías y a difundir de cierta manera, ¿no? A través de revistas especializadas, a través de libros o lo que sea. Eso es una entre miles de formas que hay de ver el pasado. Es decir, esta es la institucional, la legitimada socialmente y políticamente, etcétera, pero no es la única. Historiadores, si llamamos historiador a quien observa el pasado y lo narra, pues hay muchos en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué categoría nos permite entrar a hablar de gente que está observando el pasado sin tener que pasar por esa mediación que tú misma dices de los historiadores que tienen que legitimar el relato sobre el pasado? Que eso es una deformación que existe no solo en los historiadores, en casi todas las disciplinas, digamos, del conocimiento, en que siempre tiene que haber un ente legitimador, porque por su propia formación se supone que conoce la verdad o las formas de llegar a la verdad. Y bueno, yo simplemente no comparto esa visión. Yo creo que historiadores hay en todos lados, y de muchas maneras, ¿no?, de hacerlo. Lo importante aquí es que están transmitiendo una visión de pasado, y las visiones de pasado sí o sí forman identidad en nuestra sociedad. Es decir, no podemos narrarnos a nosotros mismos sin hacer referencia a algún momento de nuestro pasado. Exacto. Entonces, ahí el asunto es, si esa hipótesis es real, entonces hay que observar cuáles son las visiones del pasado que nos estamos contando, porque en realidad lo que nos estamos contando son visiones del presente, es decir, de cómo estamos hoy aquí a partir de ciertos fenómenos que han sucedido, ¿no? En este caso el narcotráfico, o pueden ser muchos más, ¿no? Entonces ese era como una primer digamos, debate que tuvimos, y una forma que decidimos acercarnos. Y para llegar a eso encontramos en todas estas teorías de memoria, y en específico de memoria cultural, de las corrientes alemanas que lo están trabajando recientemente, además de en una tradición que ya existía desde hace mucho, que es la de observar el cine histórico. Encontramos esta idea de primero quitarle al historiador el peso que se supone, o que el propio historiador o historiadora quiere darse, porque no funciona, no opera. A los historiadores los leen poco. En realidad su impacto en el mundo es mucho menor que el que puede tener la televisión. Sí. Si piensas así, entonces tienes que buscar, porque sí hay visiones del pasado, entonces tienes que buscar diferentes agentes que estén enunciando el pasado, diferentes instituciones que tienen versiones del pasado y que las difunden. Está la educación pública, que es una visión de Estado, están los propios comunicados de Estado, que también tienen sus visiones del pasado. Ahorita tenemos el mejor ejemplo en la Cuarta Transformación. Así, ¿no? Es. Tiene todo un discurso sobre el pasado. Están los medios de comunicación, y bueno, otros agentes más, como puede ser, entre todos ellos, la disciplina histórica que se hace en universidades o institutos, ¿no?, que tiene mucho menor impacto. Los museos es otro, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros escogemos ahí y partimos de la idea de que una visión de pasado sí o sí también está mediada. Puede ser por un medio de comunicación, o por cualquier otra institución que se conforme como agente de memoria, vamos a llamarla, ¿no? Como agente del pasado. Entonces, sí o sí están mediadas. Eso lo dice la misma tradición de memoria cultural. Hay que siempre considerar que está mediada el pasado que nos contamos. ¿Por qué puede tener más relevancia un historiador que se formó como historiador que un productor de una película cinematográfica? Que además de, a lo mejor se pudo haber asesorado con historiadores, pero también habla con escenaristas, con gente especializada en arte, con, no sé, ¿no?, que puedan tratar de reconstruir
una visión del pasado, ¿no? Desde muchos ámbitos, que el historiador no hace, ¿no? El historiador va al archivo, agarra un montón de documentos y termina estableciendo interpretaciones con cierta lógica sobre esos documentos, y eso no hace la televisión y no tendría por qué hacerlo. Claro. ¿No? Que también es otra chamba la de la televisión, la traducción al audiovisual es más complicada de lo que uno cree. Exacto, sería horrible tener a un historiador el tipo documental de estos de cabezas flotantes, ¿no? En que un experto te está narrando su visión del pasado, que él considera legítima, ¿no? Entonces, le quitamos ese peso, y en quitarle ese peso también le estás quitando la idea de debatir sobre si es verdad o no es verdad. Entonces te metes en otras cosas, ¿no? En por qué se está repitiendo en este momento cierta visión de pasado, ¿no? Vamos a poner el caso de Gritos de Muerte y Libertad. Tiene un capítulo ahí de la toma de Guanajuato, de la Alhóndiga de Granaditas, que si tú la lees es la narración que hace Lucas Alamán en el siglo XIX. Casi que la puedes extrapolar, y de hecho el capítulo está armado desde la perspectiva de Lucas Alamán como un joven que vive en Guanajuato y que se enfrenta a eso, ¿no? Entonces, ¿por qué una producción de este tipo en un canal público recupera a Lucas Alamán cuando la tradición liberal de nuestro país lo había dejado completamente fuera, ¿no? de la historiografía, digamos, aceptable sobre el pasado, ¿no? Y claro, puede venir la respuesta fácil de decir, pues Televisa es un canal conservador, ¿no? Mercantilista, y claro que va a querer la visión conservadora, pero eso sería simplificar completamente la historia y las visiones de la historia, ¿no? Totalmente. Entonces, pues, te preguntas, a lo mejor ellos Lucas Alamán lo narra como un evento violentísimo, terrible, en el que murieron un montón de españoles, etcétera, etcétera, puede ser real o no. El asunto es para qué lo dice Televisa en un contexto en el que está, digamos, Felipe Calderón con su guerra contra el narco, ¿no? Que era lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, ¿se justifica la violencia? ¿No se justifica la violencia? ¿No? Y por ahí lo dice Hidalgo, ¿no? Hay causas que requieren, no recuerdo bien la frase, pero dice algo así como hay causas que requieren sacrificios o que requieren violencia o cosas así, ¿no? Ahí está. ¿Me entiendes? Como es más un diálogo con el presente lo que se está estableciendo. Claro, yo hago esa interpretación, yo no sé si ellos conscientemente lo hicieron, pero el contexto los afecta finalmente a los productores, ¿no? Entonces, pasa así, hay en el caso del Encanto, que también es un trabajo que hice sobre el martirio de Francisco I. Madero en el Encanto del Águila, y lo llamo martirio a propósito. Si tú observas los 3-4 capítulos que hablan del asesinato de Madero, casi estás viendo el Vía Crucis, ¿no? Con sus etapas y toda la cosa. Yo fui y le pregunté a la productora, oye, ¿ustedes estaban conscientes de eso? Me dice, no. Pero claro, lo que estamos presentando es el martirio del apóstol de la democracia. Y cuando tú piensas en un apóstol y en su martirio, pues tu referente máximo va a ser Jesucristo. Claro, el discurso religioso. El discurso religioso, entonces se va minando en esas interpretaciones de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué importa si es real? Claro que mataron a Madero, eso es indiscutible. Claro que fue una traición, eso es indiscutible. O sea, hay cosas que son indiscutibles. El asunto es cómo lo narro, ¿no? Y pues, básicamente la visión del pasado, que es la visión del presente que estoy yo postulando desde el pasado. Ahora, algo que me llama mucho la atención es cómo digamos, haces este giro tan interesante de pasar de lo que podría interesar efectivamente a un mercado local, que nos afectaba al mercado local directamente, y no estoy muy segura de cómo impactaba las telenovelas históricas o algo así a nivel internacional, y ahora con todos estos cambios que ya habías anticipado ahorita en la respuesta anterior, cómo Netflix está contando historias locales que de alguna manera no nada más resultan historias locales que tienen un impacto global, o a eso aspiran ellos con estas producciones que ya involucran a más países y estas visiones un poco más integrales de una realidad que no se cuenta desde un solo país, sino también obviamente estamos hablando de hechos mucho más recientes, que todavía incluso hay gente viva que puede salir a decir, no, esto no es cierto, no, esto sí es cierto, ¿no? Desde esta perspectiva, realmente
tengo mucha curiosidad en escuchar tu opinión, porque bueno, una cosa es lo que tú manejas desde el discurso académico, pero digamos ya quitándonos un poco eso, tú sí en tu formación, pero ¿a ti qué opinión te merecen todos estos productos como Colosio? Digamos, ¿es realmente, o es realmente, interesa realmente al público internacional consumir estas tramas locales? Porque Colosio en realidad está en el marco de unas producciones muy similares al American Story, de estos que te cuentan de los conflictos criminales de Estados Unidos, nada más que aquí lo están haciendo en Latinoamérica, porque ya salió el segundo, que fue una historia latinoamericana, no sé qué país, pero en realidad llaman la atención a otros países, importan. No sé, tengo la curiosidad de cuál es tu opinión al respecto. Yo no sé específicamente en el caso de Colosio, es decir, no hay, luego Netflix es bien, digamos, huraño para dar sus cifras de éxito, ¿no? Entonces, quién sabe cuál sea el impacto de Colosio digamos, en América Latina, por poner un ejemplo. No creo, honestamente, que vaya a tener mucho, porque ahí sí es una historia que netamente, no es lo mismo que Luis Miguel, pues, ¿no? O sea, Colosio es un personaje político que le interesa a los mexicanos y no creo que le interese mucho más, ¿no? Sí puede ser también, ojo, que ahí hay una cosa que tanto historiadores como, bueno, en comunicación menos, pero sobre todo en historia tendemos a olvidar, que es la dimensión de nostalgia, ¿no? Entonces, muchas de esas series pues presentan una ambientación tal que producen esta sensación de nostalgia, ¿no? El mejor caso yo creo que tenemos ahí es Luis Miguel, ¿no? Que también es una visión de pasado, no más que, digamos, emocionalizada, ¿no? Si vemos el pasado no tanto si los hechos concuerdan o no, sino qué emociones me produce esa interpretación, ¿no? Claro. Y en Colosio yo creo que ahí se dimensiona. Ahora, por ejemplo, pues en el caso de Colosio, o en el caso de, digamos, su espejo en términos documentales, que es la de 1994, Ajá. ¿sí? Se llama así. Pues el mercado es enorme, porque no somos nomás los mexicanos, también somos los mexicanos que estamos en Estados Unidos, ¿no? Entonces el mercado es enorme. Habría que ver dónde más la está distribuyendo Netflix. Eso sería digamos, el primer paso para reconocer si hay impacto. Pero sí está haciendo esa estrategia Netflix con temas que son locales, pero que sí nos impactan, por lo menos en términos regionales. Y el ejemplo primordial, que es con el que se lanza Netflix al ruedo de la producción sobre el pasado, es Narcos. Narcos y Narcos México, que nos está armando un relato transnacional de un fenómeno que vivimos casi todos los latinoamericanos, con personajes que reconocemos casi todos los latinoamericanos, y tan así que ni siquiera se están preocupando por cuestiones tan básicas como el acento, el caso de Wagner Moura, ¿no? Yo creo que si vas y le preguntas a un colombiano qué opina de Narcos, o qué opina de Narcos frente al Patrón del Mal, y te va a decir, por favor, no me estés preguntando esas cosas, ¿no? Sí. El Patrón del Mal es mucho mejor que Narcos, porque se apega más a la realidad, ¿no? A la realidad que ellos conocen. Pero Narcos tiene un impacto que trasciende Latinoamérica, trasciende hasta el mercado anglo y al mercado europeo en general, ¿no? También tienen éxito, puedes ver parabuses ahí con los cantantes de Narcos, etcétera, y tiene un éxito. ¿Y a qué se debe? Pues a explicarnos un fenómeno que en realidad la otra manera que tuviéramos para explicárnoslo es a través de la prensa. El problema es que a través de la prensa lo que vamos a lograr es tener un caos en la cabeza, porque primero tienes muchas perspectivas de prensa, y segundo, para organizarlas, como lo haría un historiador, tendrías que irte desde los 80, también un chico de 20 años tiene que irse hasta los 80 a revisar periódicos para ver más o menos cómo fue el asunto. Porque la gente lee poco, tampoco se produce muchísimo sobre el narco, explicaciones sobre el narco en volúmenes, en libros que nos lo expliquen. El documental, pues yo creo que tiene mucho menos éxito que la ficción. Y entonces, ¿cómo nos narramos el pasado? Pues una buena manera de entrada es la ficción, ¿no? Claro. El tipo de Netflix. Sí. Eso por
un lado, y nomás habría que matizar una cosa, desde historia, desde la disciplina histórica se entiende que cada vez nuestra visión de pasado se va recortando, es decir, nuestro horizonte, pues, nuestra relación que tenemos con el pasado se va recortando a tiempos mucho más breves que los que teníamos anteriormente, ¿no? Okay. Y en nuestra relación con la independencia es casi marginal, pues, comparado con lo que tenemos con el 68, la crisis de los 80, el narco y un montón de temas que podríamos tener sobre la mesa, o en otros países, las dictaduras, etcétera. Uh-huh. Entonces, como nuestras explicaciones de presente se están yendo a un pasado mucho menos lejano de lo que se hacía normalmente en la modernidad, ¿no? Ok. Oye, ahora, otra cosa que me llama mucho la atención, porque también lo mencionan como un elemento que es particular de Narcos y de muchas de estas series históricas o que se basan en ficción histórica, que tiene que ver con el apego al modo melodramático. Y ahí me gustaría mucho que lo señalaras, que me señalaras bien cuál es tu opinión, porque yo creo que mucha gente no toma en cuenta o creo que también esto involucra una cuestión de alfabetización mediática, porque la gente a veces no le pone mucha atención a esta leyendita que ponen al principio en todas las ficciones basada en hechos reales, pero algunos personajes están truqueados, bla, 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 bla. Y entonces se le está explicando en muy pocos segundos a la gente que esto es una interpretación. Entonces, me llamó mucho la atención los comentarios de muchas personas, sobre todo de periodistas con las reacciones después de ver Colosio, que hubo muchos que decían, eso parece La Rosa de Guadalupe, eso parece una novela barata. Pero a ver, es uno de los recursos que más han funcionado para entrar en historia, que es el modelo melodramático, ¿no? El modo melodramático. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que es esencial para entender los medios. Digo, el entretenimiento en los medios, en casi todos los medios, es melodramático. Uh-huh. Aunque tal o cual ficción no se presente como un melodrama, como una telenovela, como nosotros la entendemos uh-huh. en América Latina, digamos, es el recurso más fácil para evidenciar las distancias entre el bien y el mal, una perspectiva moral específica, etcétera, que es lo que nos da a entender, en este caso de las ficciones históricas, que no es lo que nos da a entender una forma de pasado. La otra vuelvo al recurso de comparar con el documental. El documental no contiene eso, por lo tanto el tipo de explicación es mucho más racional y el tipo de público entonces va a buscar eso dependiendo de su formación. Es para universitarios, ¿no? Uh-huh. Que eso no lo vas a ver en un melodrama que también es para universitarios, no quiero hacer de clase, también es para universitarios, y no es un recurso ajeno a la historia, pero ni de broma. El melodrama nace con la modernidad uh-huh. y simplemente es una forma de explicarnos el mundo, muy fácil. Tú piensas en esta principios, mediados del siglo XIX, esta gente que estaban mudándose del campo a la ciudad, que estaban perdiendo sus referentes mitológicos y religiosos que tenían. ¿Cómo les explicas la realidad en términos morales uh-huh. si no es con melodrama, ¿no? Entonces es un recurso, digamos, literario de género, pues, que sale en el siglo XIX, y la televisión y la radio y los medios de comunicación son hijos del siglo XIX, entonces, del siglo XIX y principios de los XX. No quiere decir que hayan nacido en el siglo XIX, pero el asunto es, lo que nos cuentan es melodrama, porque es mucho más fácil observarlo así, entenderlo así, captarlo así, y es mucho más fácil sentirse bien o mal respecto a un producto si es melodramático, ¿no? Entonces, más bien lo que tenemos que empezar a entender es que eso es parte de la televisión y de Netflix, digamos, de la industria del entretenimiento. No podemos decirle, no narres así el pasado, porque entonces parece La Rosa de Guadalupe, porque lo que no entienden los que dicen eso es que es La Rosa de Guadalupe. Exactamente. No más versión del pasado. Y si a ellos no les gusta, eso me parece también válido. Pero la gente, una persona que no se educó en una universidad, no se va a enfrentar de la misma manera a un producto como lo haría una persona que
que fue a la universidad y que además tiene voz para estar escribiendo en un periódico diciendo que es la Rosa de Guadalupe. Obviamente no estamos hablando del mismo público. Y la televisión no se alimenta, ni Netflix, de los públicos universitarios cultos y críticos. Ese no es su público, obviamente. Ahora, muchas gracias porque esto me hace muy feliz tu respuesta, me encanta. Y ya como para irlo redondeando, lo que ustedes apuntan al final de lo que realizan en este texto, que lo voy a dejar para la gente que esté interesada, voy a dejar las ligas de este texto y de los que he mencionado en las notitas del podcast para que la gente lo conozca y lo descargue y conozca tu trabajo, que es muy, muy interesante y muy padre. Ustedes lo que apuntan al final también es que esto resulta como un incentivo educativo, es decir, que hay muchas personas que lo toman desde ese punto de vista y mi pequeña contribución a esto es que, por ejemplo, yo recuerdo perfecto que para mí Senda de Gloria, si bien no fue la explicación completa de la historia de la revolución, se volvieron mis referentes y cuando yo después leía o estudiaba o sabía algo de la revolución, le tenía que poner las caras de las personas que vi en la pantalla porque esos se volvieron mis referentes y quizás se volvieron como mi estímulo a que yo conociera más o me interesara más sobre cómo murió Zapata o me llamara más la atención la historia de Venustiano Carranza, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que ustedes señalan es justamente en el estudio de Narcos cómo de pronto muchas personas, porque ustedes también hicieron una pequeña asunto de audiencias, ¿no? De cómo la gente tomó este producto de Netflix, cómo la gente también lo entendió como esta posibilidad de decir, ok, ya conozco un poquito, ahora me voy a meter a los libros, ahora voy a investigar más porque esto me llamó mucho la atención. Y esto también, no sé si ustedes también desde la historia, pero sí creo que desde la educación funciona muy bien también como estas herramientas educativas, si no te dan la verdad completa, te ayudan o te estimulan a llegar a tu verdad, claro, ¿no? Sí, indudablemente, el recurso audiovisual siempre será bienvenido en términos educativos. Nosotros partimos de la idea, digamos, casi aceptada generalmente de que la televisión educa, te guste o no te guste, ¿no? O sea, si las telenovelas, históricas o no, educan. Y cualquier producto educa en el sentido de que lo que estás viendo te hace sentido y bueno, y terminas relacionándote con el contenido de alguna manera, ¿no? O sea, termina incorporando a tu universo de conocimientos o de referencias sentimentales o lo que sea, ¿no? Entonces, partiendo de ese principio, volvemos a la pregunta, ¿qué nos están contando y quién nos está contando estas versiones del pasado? Porque partimos de que la idea de que estas versiones del pasado no se quedan ahí en el aire volando, ¿no? Claro. Se quedan en la cabeza de la gente, como tú bien dices, unos se vuelven referentes. Entonces, eso es indudable, yo creo que eso ya es una hipótesis en cierta manera trascendida y que nosotros la trasladamos al aspecto de ver el pasado, ¿no? Como educa también ir a una exposición o como educan los billetes que tienen personajes históricos ahí, ¿no? Esa es la intención de poner un personaje histórico ahí y eso lo sabe Televisa y claro, ellos te dicen Televisa o Netflix o quien sea, ellos lo saben y ellos te lo dicen en términos de estamos educando respecto a este tema, ¿no? O vamos a decir la verdad respecto a Colosio, la independencia o los marcos, ¿no? Entonces, eso es indudable y hay que considerarlo así. Ahora, ya después vendrán todas las consideraciones que pueda ponerle encima el asunto de la alfabetización para los medios o, digamos, la educación histórica o lo que sea, que pues tendría que ponerle límites a esas maneras de ser, pero esos límites no los puedes imponer negando el producto, lo puedes imponer siendo crítico, analizando cómo opera, claro, y todo que lo que las ciencias sociales posibilitan en ese sentido. Claro, y que incluso uno puede jugar. A mí lo que me sucedió, por ejemplo, el año pasado, a principios de este año, perdón, cuando salió la serie de Malinche, de Canal 11 de Patricia Arriaga, es que justamente en ese inter me puse a ver una serie que ya produjo hace algún tiempo, televisión española, que se llama Carlos Rey Emperador. Y entonces me encantó cómo de alguna manera
logré hacer dialogar los mismos tiempos que estaban narrando, pero desde dos perspectivas distintas, porque en Carlos Rey Emperador, por ejemplo, que están hablando, les toca hablar de la conquista de México, de América, perdón, y entonces narran desde la visión de los españoles cómo se llega, cómo se hace todo, cómo se arma todo, el tema de la llegada de Hernán Cortés, y por otra parte, en la visión local teníamos totalmente la visión de Malinche y de cómo se vivió aquí, ¿no? Entonces se puede incluso dar esta licencia de dialogar uno como espectador o también estaba viendo hace algunos días, por ejemplo, Ministerio en el Tiempo, que la retomé desde hace algún tiempo, que también es española, y cómo ahí el tema histórico fue más bien un pretexto para permitirse ciertas licencias de juego en el marco también de un canal público, pero que permite que la gente se involucre con la historia de otra perspectiva, totalmente lúdica, ¿no? Entonces sí, claro. otras formas. No recuerdo si es en Netflix o es en televisión española. También había una serie española de unos especie de espías en el tiempo que iban abriendo puertas. Esa, Ministerio en el Tiempo es, justamente. Es esta que sí, es que no me acordaba yo el nombre. Sí, claro, es una manera lúdica de acercarse al pasado, ¿no? A un pasado, vamos a dejarlo así. Exacto, a un pasado. A una perspectiva del pasado. Pero claro, es una manera para acercarte. Uno puede hacer el ejercicio, si estás viendo con tu Narcos en Netflix, baja la pantalla y ponte a googlear cada uno de los personajes que salen. Y te vas a dar cuenta que no es el primero que está haciendo eso. Porque ya Google te está arrojando los resultados, ¿cómo se llama? Estandarizados, pues, por un algoritmo que se supone, me imagino que hay 50,000 personas haciendo lo mismo a la misma hora que tú. Exacto. O en semanas cercanas a los estrenos, por ejemplo, y están tratando de profundizar en algo que les llamó la atención de la serie. O que pasó con Luis Miguel también, ¿no? Que pasaba algún hecho y la gente ya al minuto lo subía en Twitter y ponían el video original es y no sé qué, ¿no? Exacto. Muy bien. Son formas de aprender el pasado. Así es. Y bueno, hay algunos otros temas que ya no, digo, ya te robé muchísimo tiempo, ya no quiero dar más lata, pero sí me encantaría que nos dijeras desde esta mirada y desde esta perspectiva, ¿qué falta, digamos, en México, independientemente de los presupuestos que ya se está viendo, que bueno, hay apuestas ahora transnacionales para que se vuelva a hablar de la historia desde la ficción? ¿Qué faltaría en México para tener más claro esto de hablar de la historia reciente en medios de comunicación? ¿Qué se necesita entender para tener una buena relación? No sé si estoy diciendo alguna tontería de nosotros con nuestra historia, quizás entendida o puesta ahí por alguna compañía televisora o de otra índole que nos ponga más pasado del que tenemos, digamos, hasta ahora disponible, tomando en cuenta que ya hay mucho acervo, que ya hay mucha historia guardada, almacenada, de eventos que todavía quedan por relatar, ¿no? ¿Qué nos falta? Pues mira, yo creo que nos falta, primero, que se amplíe la oferta en términos de quienes producen historia en televisión. Afortunadamente, Canal 11 lo empezó a hacer. Ahorita no sé con la nueva administración si vayan a continuar, yo me imagino que no, porque es caro eso. Y en el marco de los recortes, pues no creo que vaya a dar para eso. Que se amplíen la disposición en términos de quienes producen y difunden pasado, que se amplíen las formas de contarlo también, porque también no es sano que la mayor parte de nuestra ficción sea telenovela. Yo creo que habría que experimentar muchas otras formas de hacer ficción. Y también, desde mi punto de vista, falta que dejemos de considerar el pasado como historia, es decir, como historia disciplinar, y dejemos de estar hablando de los orígenes. O sea, yo creo que el 70% de las telenovelas históricas o son de la independencia, o son de la reforma, o son de la revolución, ¿no? Claro, tienen sentido en un momento, la posrevolución,
ese es su discurso. O sea, esos 3 eventos son fundamentales. Y empecemos a narrarnos historias desde, pues, para mí, desde la vida cotidiana. No hay mejor ejemplo para mí que esta serie española de Cuéntame cómo pasó. Claro. Es decir, de vez en cuando hablan de algún personaje, ¿no?, que en relación a algún suceso de ese momento, pero en realidad es la vida de una familia en un barrio. Y la sensación de estar viviendo el pasado es mucho más rica ahí que cuando me estás hablando de Hidalgo, de Zapata o de lo que sea, porque esos los conocemos de los libros de texto bastante bien, ¿no?, los libros de educación básica. Y las representaciones en televisión en mucho replican esos modelos de la educación básica, ¿no? Vamos a ver el mismo Zapata vestido de charro, pero no vamos a hablar, nunca vamos a ver un zapatista, no a Zapata, un zapatista, cómo demonios se incorporó a la guerrilla de Zapata, qué en su vida lo llevó a incorporarse, o podemos ver a Hidalgo tomando la alhóndiga, pero no sabemos nada de los miles de indígenas que bajaron con él a tomar la alhóndiga, ¿no? Y los procesos se terminan por narrar otra vez centrados en el personaje, y eso en cierta manera también lo está replicando Netflix, desde su perspectiva, pues. Pero hace falta eso. Y la telenovela de época se pudo haber acercado a eso. El problema es que la telenovela de época no es de una época, es decir, a veces se queda sin, es como esta de Juan del Diablo, no me acuerdo cómo se llamaba la Corazón telenovela. Salvaje. No sabes si es pirata, si es conquistador, si es alguien del siglo XIX, si es, ¿sí me entiendes? Sí. Es una sensación de pasado nomás. No es un pasado explícito, y eso sí nos faltaría, ¿no? Ese rigor un poco, ¿no? Ese rigor, sí, ese rigor y conocer la vida diaria de la gente del pasado. Si tú te vas dejas un poco la televisión, te vas a las redes sociales, por ejemplo en Facebook, te vas a dar cuenta que casi todas las comunidades que se arman en torno a algo del pasado, en torno a memoria, tienen más que ver con eso. Como en el caso de Guadalajara, que es donde yo vivo, hay una página que se llama Sucedió en Guadalajara hace y pues es la heladería que había aquí, esta plaza que había allá, yo me acuerdo cómo jugaba fútbol en esta calle, etcétera, etcétera. Un pasado mucho más cercano a la gente. Así que es. Hace más sentido. Totalmente, igual en Jalapa también hay una que se llama Jalapa Antiguo y que también todos son fotos, todos son recuerdos, todo es cuando Pedro Infante fue al estadio jalapeño y así, ¿no? Y tiene un montón de comentarios. Claro. Muy bien, claro. Pues muchísimas gracias, de verdad te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tus palabras, te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar contigo y bueno, pues no sé si me faltó algo, no sé si quieras apuntar alguna otra cosa antes de despedirnos. No, nada en especial, solamente que hay que dejar de lado esta especie de repelús que nos da estas telenovelas, series o miniseries, de repelús que nos da a los académicos sobre todo, y observarlas, pues principalmente con gusto, están hechas para observarlas con gusto más que con visión analítica, ¿no? Así. Y nada más. Muchísimas gracias, Adrián, y voy a poner pues las ligas, insisto, de tu trabajo para que la gente que quiera se acerque, lo conozca y bueno, pues muchísimas gracias y muchas felicidades porque realmente aportas muchísimo desde donde estás y nos amplías mucho la mirada a quienes lo necesitamos y seguimos tu trabajo. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias por tus palabras. Me siento muy honrado de estar en tu canal, así que para mí el agradecimiento también es mucho. Así fue esta entrevista que la verdad es que yo aprecio muchísimo, valoré muchísimo platicar con Adrián porque realmente es una mirada que pues a veces incluso a gente pues como yo que está interesada en estas cosas se nos escapan porque no tenemos tampoco todo el conocimiento o estas nuevas puertas, ¿no? Ya que estamos hablando de Ministerio del Tiempo, pensemos también que cada bagaje cultural que trae cada persona es como una puerta y nos da la oportunidad de abrir la puerta y entender mejor lo que estamos viendo y tener otras posibilidades. Y a mí me encanta, como se lo dije en la entrevista, esta postura de él de que incluso desde la historia no satanicemos
no satanicemos si es que lo encontramos incorrecto, pero también pasémoslo por el filtro de que no nos creamos que todo eso es, ¿no? Sino que hay determinados elementos también que están mediando. Él mismo lo dijo al principio de la entrevista, la historia vende. Y la historia vende, y vende de muchas maneras, y a veces sin importar un poco los rigores. Entonces también, ¿no? Pongámosle un punto medio, que es justamente lo que Adrián sugiere. Me encanta su posibilidad, y me encantará también muchísimo conocer su opinión, saber qué piensan, qué creen. Y bueno, pues todo lo que platicamos, si les gustó, si les hace alguna especie de sentido, y que juntos sigamos haciendo conversación con estos TV Podcasts y con estas entrevistas que, ya verán, tendremos variedad y tendremos, como lo empecé a hacer este año, otras nuevas formas de pensamiento, porque a mí me enriquecen muchísimo y me encanta compartirlo con ustedes. A mí me encuentran en www.ratonadetv.com, en redes sociales, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, que es donde también pueden encontrar este TV Podcast, así como en iTunes, así como en Spotify, donde pueden también, bueno, si lo escuchan desde el iTunes, pues califíquenlo, pónganle estrellitas, pónganle algún like si es que lo están oyendo en YouTube, y si ustedes creen que este contenido es importante o relevante, compártanlo. Me encantará llegar a más personas, porque bueno, pues así es como empezamos a generar más pensamiento. Yo soy Raquel, estoy feliz de que me hayan acompañado en esta edición, y nos estaremos escuchando en otro TV Podcast más. Bye.